Muy buenas, mis queridos amantes de la literatura y la novela de tipo policial. El día de hoy vengo a hacerles un pequeño acompañamiento y a la misma vez un ofrecimiento acerca de la lectura o el texto La oscuridad de los colores. Como ustedes pueden ver, La oscuridad de los colores es un texto de tipo policial, novela policial, ¿sí? Pero antes de hablar sobre este texto, quiero que ustedes y yo indaguemos y busquemos primeramente acerca del autor de este texto. Sí, el autor de este texto se llama Martín Blasco. Por eso vamos a hacer una pequeña reseña acerca de Martín Blasco para que podamos conocer más o menos cómo nos hablará este texto o de qué tipo de texto utilizará este señor. ¿Sí? Bueno, Martín Blasco nace en 1976 en Buenos Aires, pero no Buenos Aires de Medellín, sino de Argentina. Este señor era director de cine, guionista y productor. Pero este señor sale al éxito gracias a esta obra, a esta novela de tipo policial, La oscuridad de los colores. Pues gracias a esta novela que él pudo recibir varios premios y salió al éxito por sus maravillosas obras en este libro. Este texto se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Entonces tenemos que mirar o tenemos que hacer una reseña acerca del contexto histórico, social, político, económico que se vivía en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en ese tiempo. El texto La oscuridad de los colores fue escrito aproximadamente en el contexto de los años 90, en el siglo XX. Y en ese entonces la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tenía una consolidación política en donde se construían monumentos, el tema de los derechos y las protestas de las mujeres. En el ámbito económico vemos que Buenos Aires, Argentina, edificó el ferrocarril o el subterráneo como lo conocemos comúnmente. Y en el ámbito social vemos que ellos buscaban la formación de nuevos ciudadanos, porque la mayoría de ciudadanos que estaban en el país eran europeos que habían venido desde sus tierras hacia el país de Argentina. Mis queridos lectores, ya hemos podido analizar acerca de la situación histórica, social, económica y política de este contexto en el cual se lleva a cabo la lectura de La oscuridad de los colores. También pudimos hacer una breve reseña acerca de Martín Blasco. Por eso ya podemos imaginar más o menos sobre qué nos hablará el libro y el por qué el libro utiliza palabras o situaciones que sucedían en estos tiempos. Ahora sí, empecemos a hablar del libro en general. El libro en general es un libro muy llamativo y que yo les recomendaría a ustedes, ya que es un libro que a medida que vamos avanzando en la lectura nos instiga a conocer cómo terminará ese final o cómo será la solución a ese conflicto o a ese problema inicial. El conflicto o ese problema inicial consiste en lo siguiente. Había un doctor llamado J.F. Antu, que este señor llevó a cabo un experimento con 5 niños, de que estos 5 niños de una manera o de otra forma los tomó a la fuerza y los aisló de la sociedad, en otras palabras les quitó su libertad, a fin de que quitando su libertad y llevando a cabo su experimento pudiera obtener lo que él quería. Pero detrás de todo este aislamiento, detrás de toda esta exclusión a la libertad, este doctor tenía una mente macabra y llevaba a cabo sucesos o obras que realmente eran espeluznantes. Uy, tremendo. Estos niños, los cuales fueron aislados de su libertad, tienen unos nombres muy particulares. Y es que comúnmente los niños tienen nombres propios. Por ejemplo, el caso de Matías, Mateo, Juan, Lucas, Pablo, etcétera, ¿sí o no? Pero estos niños tenían nombres de colores, por eso el título de este libro se llama La oscuridad de los colores. Pero desde el título de este libro, que es muy importante a medida que vamos avanzando en la lectura, no solo de manera metafórica podemos entender esto, sino que a medida que avanzamos en la lectura podemos entender el por qué se da este título de La oscuridad de los colores, del por qué estos niños tenían esos nombres de colores, los cuales eran azul, marrón, negro, blanco y verde, de que cada uno de ellos tenían características diferentes. Cuando vas a leer este libro vas a quedar atónito, porque vas a querer saber el final de este libro y te imaginas un final a medida que avanza la lectura, pero cuando llegas al final de este libro te das cuenta de que todo el libro resulta con un final inesperado, y eso es lo que busca el lector, que cuando tú leas este libro te intrigues y quieras saber el final, quieras averiguar cómo terminará esa historia y te metes en la película
de como si tú fueras parte de ese libro. Por eso yo les recomiendo este libro a mis queridos compañeros, ya que este es un libro muy, pero muy importante. Este libro presenta realmente sucesos malignos y escalofriantes que a simple vista de la sociedad son realmente terroríficos y que realmente no tienen ningún perdón. Pero eso hace parte de la historia, eso hace parte de lo que el autor quiere hacer llegar a todos los lectores, de que ellos puedan meterse en ese cuento, en la película, de que ellos puedan imaginarse todas esas situaciones que se van presentando a medida de este libro y cómo esas situaciones influyen en los personajes de este libro. Por eso, mis queridos compañeros, la mejor elección que ustedes pueden hacer ahora para comprender una novela de tipo policial es La oscuridad de los colores. Yo personalmente ya me leí el libro y me llamó mucho la atención y si por mí fuera me lo leería hasta 100 veces. Todos ustedes, por favor, visiten mi canal y espero que les haya gustado este video. Dios los bendiga.